como sabemos, los gobernadores regionales han venido a Lima a estas reuniones con el Poder Ejecutivo, con los ministros que se llaman GORE Ejecutivo, Gobierno Regional Ejecutivo. Es una innovación de este gobierno, ¿no es cierto? Estamos entonces con Yamila Osorio, gobernadora regional de Arequipa, y Edwin Licona, que es gobernador regional de Cusco, y al mismo tiempo es presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales, ¿no es cierto? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola Jaime. Yamila, ¿cuál es su percepción? Bueno, en el caso de Arequipa, bastante bien. Nosotros hemos presentado una cartera de proyectos de inversión superior a los 1.000 millones de soles, en donde nos concentramos en infraestructura de transporte y también de salud, que es donde tenemos las principales brechas de infraestructura en una región que crece económicamente por encima del promedio nacional y que a raíz de la migración y este crecimiento demográfico pues tenemos mayores demandas, sobre todo en el tema de transporte. No te olvides que todo el movimiento logístico que genera las Bambas Antapacay para llegar al puerto de Matarani ha generado un colapso en las vías de transporte de Arequipa, y esto demanda, por ejemplo, la autopista Yura-La Joya, que ya es un proyecto que lo hemos sustentado ante el Ministerio de Transportes, lo está evaluando, hay buena voluntad y esperamos que se viabilice próximamente. Pero las Bambas sale por tren. Sí, claro, pero también hay un movimiento logístico muy grande que se genera más allá del tren, y Antapacay sí sale vía terrestre, ¿no? Entonces, ese movimiento... Necesitan ampliar carreteras. Necesitamos hacer una suerte de variante, de tal manera que desviemos toda la carga pesada por la zona de Yura, conectando a La Joya, acortando tramos, tiempo, para que puedan conectar hacia el puerto de Matarani y que toda esa carga pesada no atraviese la ciudad. Fíjate que también tenemos problemas con el mismo tren, porque ya atraviesa zona urbana, incluso urbanizaciones de zonas ciertamente de clases elevadas, ya se sienten, por supuesto. ¿Cuál tren? ¿El que viene de las Bambas? Así es, efectivamente, ¿no? Y esto progresivamente se está incrementando, pero bueno, estamos trabajando con el Ministerio porque la idea es de que además de la autopista Yura-La Joya, el tren pueda desviarse por la autopista Yura-La Joya, salga de la ciudad y después se vea otro uso, más bien urbano, de un transporte mucho más moderno, que es de lo que ahorita Arequipa, digamos, enfrenta el mayor problema. Tenemos problemas también en brechas de infraestructura de salud. Tenemos 2 hospitales, uno que tiene más de 50 años de creación, otro que tiene más de 100 años. Entonces, con el Ministerio de Salud hemos tenido ya un trabajo articulado para poder intervenir en áreas críticas y en proyectos de hospitales que desconcentren todo el problema de salud que tenemos ahorita en la capital Arequipa. El nuevo sistema de inversión pública, para que la inversión pública sea pues más organizada, más menos atomizada y menos entregada a la corrupción. La plata se pierde en corrupción. Entonces, ¿cómo hacer? Es decir, no pues posible que paguemos impuestos todos nosotros, todos los peruanos, para que esto se vaya en corrupción. Pero Jaime, a ver, es una cosa increíble. Yo creo que ese tema de corrupción no necesariamente está ligado a los gobiernos regionales por antecedentes que hayan habido. Hemos visto que hay escándalos de corrupción a todo nivel. Entonces creo que aquí, digamos, de alguna manera el GORE Ejecutivo permite que articulemos y sumemos esfuerzos entre los gobiernos regionales, el gobierno nacional, y creo que hay algo que destacar. No solamente este espacio significa que los gobernadores vengamos a pedir a los ministros también están planteando algunas metas de acuerdo a los lineamientos que maneja cada sector y a los objetivos que se fijan. Entonces, como a veces un intercambio de esfuerzos fundamental. Creo que la lucha contra la corrupción no está ligada a un nivel de gobierno, sino en general. Creo que esta iniciativa de la muerte civil a los corruptos es sumamente importante. Entiendo de que debe de dar pues un mensaje muy claro en los funcionarios públicos, pero que no solamente depende de ello. También tenemos un poder judicial bastante débil. Un poder judicial que en algunos casos que son escandalosos absuelve a los corruptos, y en otros casos que probablemente sean mínimos da penas que no, de alguna manera no tienen coherencia con los hechos. Entonces eso es un tema bastante, yo diría, complejo, que no podemos articularlo o vincularlo a un solo sector. Creo que la presencia del Estado tiene que cerrarle filas a ello. El Estado tiene que adelantarse. La presencia tiene que ser tan fuerte y articulada
desde la municipalidad de la zona donde se produce el conflicto o donde se pueda prever que se va a producir, el gobierno regional y el gobierno nacional. Y hoy día realmente ha sido muy interesante la exposición que ha hecho Rolando Luque en el GORE Ejecutivo, porque ya la oficina de diálogo está trabajando un protocolo de intervención, porque también que se ha identificado que la policía en muchos casos cree que está llamada a solucionar el conflicto. Sí, pues. Y no hay una articulación en la comunicación, y cualquier error de alguno de los actores que intervienen en la zona nos cuesta muchísimo más, porque de cualquier error el conflicto puede escalar muchísimo más y las consecuencias ser mucho mayores, ¿no? Porque aquí se necesitarían, pues, en todo el corredor minero, por ejemplo, un plan de desarrollo integral rural, que el Estado, como dice Yamila, lo pueda plantear. Ya no es solamente el gobierno regional, en este caso estaríamos hablando de los gobiernos regionales de Apurímac y Cusco, más el gobierno central, pero un plan bien hecho, ¿no? Que, haga de la mina una parte de la solución del desarrollo. Que creo que debe haber un adelanto. Un adelanto. Porque cuando la gente mira que la minera ya está en operaciones, que ya hay un gran movimiento y sigue sin agua, sigue sin luz, sigue sin servicios educativos o básicos indispensables, sientes que queda fuera de ese dinamismo económico, y creo que hay reacciones hasta naturales. Yo creo que en realidad debemos de pasar por un acompañamiento a los proyectos. En Arequipa estamos acompañando proyectos que, digamos, recién se han iniciado. El caso de Tambomayo, que tuvo un momento de conflictos en la zona de Tapay, logramos acompañar a Buenaventura en una mesa de trabajo y a llegar a acuerdos con la comunidad, y tenemos el proyecto minero Zafranal, en el cual también hemos logrado sentar en una mesa de desarrollo a los frentes de defensa de las zonas de influencia y a la minera, para que desde esta primera etapa de exploración la gente se involucre, acompañe el proceso y no se contamine por agentes que le brindan información que al final no se ajusta a la realidad. Entonces, creo que ese es el trabajo que se tiene que hacer con estos proyectos, y que la gente sienta que va a ser incluida y que va a tener beneficios de estos proyectos. No podemos negar que la gente entienda cuál va a ser el proceso tecnológico para que no sea vulnerable a las influencias de los antimineros, que le dicen va a haber arsénico, pero si no hay arsénico, señores, en esta mina. Darle información transparente desde el inicio. ¿Cómo va a funcionar? Desde el inicio. Ocupa la capital histórica de América. Han dado sobre el gasoducto? Porque según el ministro de Economía, ya habría un acuerdo y se superó el problema de la cláusula de corrupción, que era lo que le preocupaba al grupo Sempra. Entonces entendemos, y los dos somos gobernadores del sur, que con esto se debe de presentar un cronograma acelerado. El gasoducto debía de estar pasando 6.000 puestos laborales el próximo mes por Arequipa y generando puestos de empleo. Los gremios de construcción civil económico ya han protestado porque, o sea, se siente esta demanda. ¿Cuándo se reanudaría la obra? Enero. Porque ya hay como un 30% de avance, creo, ¿no? Por supuesto. Tía María, si esto saliera sería extraordinario. ¿Qué pasa con Tía María? Nosotros no nos estamos concentrando, digamos, en Tía María, porque ahorita el Valle de Tambo está en estado de emergencia por déficit hídrico, y esto creo que es el primer punto en la agenda del Valle que debemos de solucionar. Sin embargo, hay una cartera de proyectos mineros interesantes. Tienes Pampas de Pongo, una mina de hierro en Carabelí, donde la población y las autoridades, digamos, quieren que se invierta. Estamos acompañando dos proyectos mineros, uno que ya es viable, que es Tambomayo, y el segundo que es Zafranal, que tiene la misma inversión que Tía María, ¿no? Entonces creo que, y comentarte además que el próximo jueves se hace la conferencia de prensa, el anuncio de la convención minera nuevamente en Arequipa. Entonces creo que la conclusión es que hay empresas y empresas, y hay proyectos mineros responsables que saben relacionarse con la población, en la cual, por supuesto, como parte del Estado estamos gustosos de acompañar. Bien, Edwin Licona y Yamila Sola, muchísimas gracias por su participación.